Tengo mucha vergüenza de lo que voy a predicar, porque creo que es una palabra sencilla. En realidad, les comento, les voy a ser sincero. Antes de emprender el viaje a Rosario, tuve que preparar 5 predicaciones. Entonces tomé el tiempo necesario para tratar de orar y escuchar al Señor, para que en esas 5 predicaciones el Espíritu Santo me pudiera guiar en qué, dónde, cómo, con quién. Entonces, sé muy bien que a la hora de preparar una predicación, el Señor después va a hacer lo que quiera hacer. No necesariamente quiere decir que uno va a preparar una predicación y esa predicación se tiene que predicar. Hemos aprendido y madurado en el Señor porque una persona me dijo una vez, pero bueno, si Dios te dijo que tenías que predicar eso, entonces, o te sentaste creyendo que eso que tenías que predicar era del Señor, entonces ¿cómo Dios te lo cambió? Y yo digo que cuando uno se sienta y entiende que algo que tiene que compartir es para un lugar o es para una congregación, lo trabaja y lo prepara, lo escribe o escribe algo como para tener algo asentado, y después cuando está en el lugar o cuando va camino a ese lugar o cuando se acerca el día y el Señor cambia, no es que uno estuvo en la carne, porque todo lo que queda escrito es un documento que va a servir en algún momento para algo. Más importante que lo que escribimos es la guía del Espíritu Santo. Y entonces yo tenía preparado los mensajes para cada encuentro que tenía. Tomé tiempo, horas de tratar de prepararlo, de ser responsable, porque compartir la palabra requiere una responsabilidad muy importante. Y el Señor, estando hoy a la tarde con Ceci, ya me había inquietado estando predicando estos días atrás, en medio de la prédica, así fue. El Señor me dice, yo quiero que compartas esta palabra en Rosario, en medio de la prédica de otra prédica. O sea, es como, usted puede decir, y tiene todo el derecho del mundo a decir, este muchacho es bipolar, porque de verdad, o sea, estoy en una cosa, hablando una cosa, gritando una cosa y el Señor hablándome adentro otra. Y hoy le decía a Ceci, mira, tengo esta palabra y me parece que es una palabra simple, pero tal vez pueda colaborar para alguien. Nuestro paso por una congregación no es para quitarle algo a la congregación, sino para dejarle algo a la congregación. Deseamos mucho más vaciarnos que llevarnos algo de la congregación. Y voy a tratar de compartirles esto que lleva por título Sostenidos y cuidados por un Padre eterno. De verdad, hoy iba a predicar sobre la comparación. La palabra que estaba preparada para hoy era hablar sobre la comparación, los efectos negativos, nocivos para la fe de la iglesia, lo que produce que las personas se comparen. Iba a predicar sobre eso, pero el Señor me dijo, este tiempo la iglesia necesita recordar que yo soy un padre antes que Dios, que yo antes que Dios soy padre, que todo lo que creé, todo lo que hice, todo lo que desarrollé, lo hice por mi hijo. Así que la primer naturaleza que expreso es la de un padre que sostiene y un padre que cuida, un padre responsable a través de los años que sabe cuidar a sus hijos. Sé que en el entendimiento nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que Dios cuida de nosotros, que Dios cuidó de nosotros, a menos que tal vez no hace mucho tiempo que hayas empezado en las cosas de Dios o estar en el ámbito de la iglesia. Nosotros sabemos que Dios nos cuida. Después, el día a día va produciendo en nosotros muchos efectos que atacan esa fe, que nos hacen olvidar de que Dios es un Padre eterno que nos cuida. Pero es importante, para comenzar, tener en mente que Dios, antes que Dios, es Padre. Nunca Dios va a sacar esa condición primera. Dios, antes de ser Dios o de funcionar como Dios, es Padre. A través de la historia, el hombre lo que tuvo fue un encuentro siempre con Dios, pero nunca un encuentro con el Padre. Por eso,
antes de entrar al punto central del mensaje, voy a tomar en el punto central del mensaje una palabra escrita por un hombre que está escribiéndola con una mente del Antiguo Testamento, con una mente de la ley, y que él personalmente está confrontado porque lo que él está experimentando mientras escribe es la gracia, solo que él no sabía que era la gracia. Entonces él tenía un conflicto en la mente y lo vamos a poner en orden. Pero antes de entrar a ese punto central, para poder comprender cómo es la naturaleza de Dios de alguna manera como Padre, tenemos que sacar de nuestra mente el pensamiento religioso de que muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es por culpa. Es cierto que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y que Dios de alguna manera no puede ser burlado. Pero también es verdad que en el común denominador de las personas han hecho cosas muy buenas y no han recibido cosechas de esas cosas buenas que hicieron. Y han hecho cosas muy malas y todavía al menos no han recibido la cosecha de esas cosas malas. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? En el mundo espiritual, donde las cosas son invisibles para la razón, el que hizo algo malo ya está cosechando, solo que todavía no está naturalizado. Porque la primera cosecha de las acciones malas es apagar la vida de Dios. Solo que cuando la vida de Dios se va apagando, la gente no lo identifica, porque cuando mira al alrededor, lo ve normal. El trabajo está normal, la familia está normal, las cosas están normales, entonces la persona entiende que está todo bien. Pero a medida que pasan los años, la persona va acumulando semillas, por decirlo de una manera, o va acumulando cosecha de muerte espiritual hasta que en un momento eso se da a conocer y después Dios sabe qué es lo que sucede con la persona. De la manera contraria es exactamente igual. Una persona, como dice la palabra, que no se cansa de hacer el bien, a su tiempo terminará cosechando. Pero hay una actitud en nuestra mente que tal vez el 90% de esta congregación no lo sufra, que es la actitud de que en el día a día pareciera que tenemos contrariedades con Dios. Nosotros sabemos que Dios es Padre, nosotros sabemos que Dios cuida de nosotros, nosotros sabemos esas cosas, pero nos cuesta mucho evaluar correctamente cómo Dios es. Para esto me gustaría leerles, para los que anotan, el libro de Lucas capítulo 13, versículo 1. Libro de Lucas capítulo 13, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente al versículo 5. Yo no sé, muchachos, si les complicaría tener un poquito de retorno, pero si no es complicado. Lucas capítulo 13, Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5 dice: en esos días, escuchen esta palabra, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea, escuchen, mientras ofrecían ofrendas o sacrificios en el templo. Escuchen la información que le llega a Jesús. Vaya llevándolo al 2023. Esta versión es muy interesante cómo lo presenta. Viene gente y le dice a Jesús: maestro, ¿viste lo que pasó? Son como las informaciones de ahora, ¿no? Maestro, ¿viste lo que pasó? Había un grupo de gente devota que cree en Dios, que de golpe fue a hacer un acto bueno, fue a presentar ofrendas al templo. Camino a eso los asesinan. Esa es la noticia. ¿Hacia dónde iba la gente? A hacer algo bueno, ¿no? ¿Qué iba a hacer la gente? A hacer algo que en la mente natural del hombre se parece como que Dios está obligado de cuidarlas. ¿Ve? Yo quiero tratar de llevarlo a este tiempo. Voy camino a la reunión, ¿cómo me van a robar en el camino? Voy camino a la reunión, ¿cómo me va? Voy a servir a Dios. Voy a predicar la palabra. No me puede pasar algo malo, hay una especie de protección sobre mí. Esta gente iba camino a dar una ofrenda y en el camino se encuentra con la muerte. Ellos iban a ofrecer algo que en teoría le agradaba a Dios y se encuentran con una respuesta totalmente distinta. Ustedes saben que si en el camino esta gente se muere, esa muerte afecta a la familia. Esa muerte puede afectar hijos. Esa muerte puede afectar mujeres, esposas,
primos, tíos. O sea, no era la muerte de dos personas que iban a dar una ofrenda. Lo que pasa es que la información tiene otro sentido. Y Jesús la muestra en el versículo 2, respondiendo lo siguiente: piensan que esos galileos, escuchen, piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea. Miren la pregunta de Jesús. ¿Piensan ustedes que esas personas de Rosario eran peores pecadores que todos los pecadores de Rosario? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Le hace una segunda pregunta a Jesús. Versículo 3 dice: de ninguna manera, y ustedes también perecerán, le responde el Señor, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¡Wow! Versículo 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? O sea, el Señor estaba informado de lo que estaba pasando. Aquí tenemos un asterisco para los que les gusta anotar. Dios conoce exactamente qué es lo que está sucediendo. O sea, Él saca una información de la galera. Él dice: esperen, ustedes me dan la información de lo que pasó con esta gente yendo a dar una ofrenda. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Escuchen. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé se les cayó encima? Pregunta otra vez: ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Versículo 5. No. Y les digo de nuevo: a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Esto no es un mensaje de arrepentimiento evangelístico, de decirle a la gente: hey, vengan a las cosas, al camino del Señor para que su alma no se pierda. Perdonen, el primer ejemplo es de personas que iban a dar ofrenda, eran creyentes. Y el Señor utiliza el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento no es solo para recibir a Cristo en nuestro corazón, sino para mantener una vida íntegra delante de Dios, aún siendo creyentes. Porque el arrepentimiento no debe darse cuando yo entiendo que debe darse cada día. Es un estado, no es un momento. Es un estado permanente. Mi corazón permanentemente está arrepentido. No se arrepiente en un momento. Cuando yo me arrepiento en un momento es porque hasta mi parte natural se da cuenta que le está fallando a Dios. Pero cuando yo vivo en un estado de arrepentimiento, que no es estar llorando en el piso todo el día, ¿no?, lamentándome, sino en un estado donde tengo conciencia espiritual de que Dios está viendo mis acciones, rápidamente mi corazón permanece quebrantado, poniéndolo a Él en primer lugar. Ahora miren qué interesante, de acá saltamos a Juan, la historia maravillosa de un muchacho ciego que hasta los padres lo rechazaron por temor a los religiosos, y los discípulos muestran mucho lo que tenían en la mente y lo que entendían de Dios. Juan capítulo 9, espero que les vaya sirviendo lo que estoy compartiendo. Juan capítulo 9, recuerden que estamos solo en la introducción. Juan capítulo 9, versículo 2 dice, en esta misma versión: Rabí, o sea, maestro, escuchen, ¿por qué nació ciego este hombre? Miren la pregunta de los discípulos. Le preguntaron sus discípulos: ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? La respuesta de Jesús es: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de su padre. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. En otras palabras, hermanos, estas palabras que acabamos de leer demuestran cómo el pensamiento del hombre es tan diferente al de Dios. La manera humana y religiosa de buscar culpables produjo la imagen de un Dios equivocado. Entonces me pregunto, ¿cómo yo puedo conocer a Dios como Padre si tengo la imagen de Dios equivocada? Imposible. Si pudiéramos tomar esta palabra y empezar a analizarla en el día a día, cómo nosotros vivimos con Dios, nos vamos a dar cuenta que tal vez al Dios que adoramos es el Dios verdadero porque nos encontramos con el Dios verdadero, pero en el Dios que vivimos es el equivocado. El Dios que encontramos para la salvación es el Dios verdadero, pero en el Dios que vivimos es el equivocado. Pastor, dígamelo bíblicamente para que lo pueda comprender. Bíblicamente es el ejemplo de Jesús cuando se presentan, escuchen por favor, cuando se presenta un grupo de gente delante de él y le dice: yo a ustedes no los conozco.
Pero la clave de esa palabra no es para que nosotros como iglesia digamos, claro, porque seguramente eran brujos. No, ellos dicen, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos estas cosas. ¿Cómo no nos conoces? Claro, Él no los conoce porque Él comienza diciendo, ustedes me dicen, Señor, Señor. Así que yo puedo haber recibido al Dios correcto, pero no vivir la vida de ese Dios. Cuando yo recibo al Dios correcto y comienzo a vivir la vida de ese Dios correcto, Él se me va a revelar como Padre. Así que esta gente que fue rechazada por Jesús, no fue rechazada porque era parte de una religión, fue rechazada porque ellos sabían el poder que había en su nombre, pero su nombre no los gobernaba a ellos. Esta era la evaluación que estaban haciendo los discípulos. Jesús estaba con ellos, pero no estaba todavía en ellos. Y la pregunta de ellos, de los discípulos, demuestran cómo era el pensamiento y lo que Jesús vino a destronar en ese tiempo. O sea, lo que ellos están preguntando en Juan capítulo 9 no es inocente. Lo que ellos están preguntando era cómo el hombre pensaba. Ustedes saben de que la Biblia dice que cuando Él murió, descendió a lo profundo del abismo, tomó la llave de la muerte para quitarle el poder a la muerte. Es esto mismo. Lo que los discípulos hablan era lo que la gente pensaba. Es imposible que este muchacho sea ciego porque nació ciego. Nació ciego o porque los padres pecaron, o porque los antepasados pecaron, o porque él pecó, pero es imposible que Dios lo castigue con una ceguera si no hizo nada malo. Así que de aquí sale el evangelio el evangelio, no quiero decir la palabra trueque, pero de hago y recibo la recompensa. Si yo me porto bien, entonces Dios me va a cuidar. Si yo sirvo mucho al Señor, entonces Dios me va a proteger. Y después cuando tenemos consejerías pastorales, las personas dicen, ¿qué hice de malo? Toda la vida serví al Señor y ahora estoy pasando por esta situación. No sé por qué estás pasando por esta situación. Lo que sí sé es que no sabemos quién es Dios. Y nunca entendimos por qué servimos a Dios. Todos los domingos voy a la iglesia. Salgo de trabajar los miércoles como puedo. Llego, me tomo un colectivo, vuelvo tarde a mi casa. A la mañana arranco a las 5 de la mañana. Pastor, explíqueme por qué le diagnosticaron cáncer a mi hijo si estoy tratando de ser lo más fiel posible. Dígame cuál es la diferencia de esa pregunta con esto. No es que somos malos, es que no vimos a Dios como un Padre eterno que cuida y sustenta a sus hijos. La manera humana de pensar es distante a la de Dios. Dios es justo. En su justicia, ¿qué hace? Envía a su Hijo para que toda persona que se arrepiente, que no es el que no conoce, somos todos. Envía a su Hijo para que la persona que se arrepiente encuentre justicia y perdón. Por eso, Jesús enseña a ver a Dios de una manera diferente para que nosotros podamos hoy vivir con Dios como Padre. Esto tiene que resolver el pensamiento de muchos de nosotros. ¿Qué viene? Que el problema no es que venga el pensamiento. ¿Por qué me pasa esto? El problema es cuando arrastramos a Dios a ese pensamiento. Por eso Jesús doblega la apuesta. En vez de hacer oídos sordos, lo que Jesús dice, ustedes me informan de esto, yo les cuento, ustedes por qué piensan aquello. 18 personas murieron allá. Nosotros no estábamos ahí, nosotros no estábamos ni orando por ellos, pero aconteció que 18 personas, que se recorrió la noticia por toda Jerusalén, ¿qué fue lo que pensó la gente? Que Dios se olvidó de ellos, que ellos seguramente estaban en pecado, que ellos seguramente no fueron fieles a Dios, que ellos seguramente habrán hecho mal, es que dejaron de congregar. Esa es la manera que Dios está erradicando
de la iglesia para poder disfrutar a Dios. Dios es un padre que cuida, un padre. Dios es primero padre. Dios es primero, escuchen por favor, Dios es primero padre. Y entender eso, lo que nos da a nosotros la premisa es de que si yo soy papá de 2 hijas, mamá de hijos, lo primero que va a surgir en mí es cuidar a mis hijos porque soy padre antes que esposo. Aunque primero fui esposo, soy padre, porque eso está en mi genética. Eso es lo que mostró Dios. Hey, ustedes se quedaron con el Dios que crea todo, que tiene poder, que abre la tierra, que manda fuego, que hace todas estas cosas. Pero yo primero me mostré como un padre. ¿Me entienden? Es imposible que Dios nos abandone. Es imposible que Dios no cuide de nosotros. Es imposible que Dios no esté todo el tiempo a nuestro alrededor cuidando de nosotros. Es imposible que Dios no cuide de la iglesia. Es imposible que Dios no cuide de tu casa, pastor, pero a mí me está pasando todo lo contrario. Es imposible. No sé por qué. No puedo darte una respuesta del motivo de la enfermedad, del motivo del problema, del motivo de la situación financiera, de por qué perdiste lo que nunca pensaste perder, por qué pasaste por lo que nunca pensaste pasar. No lo sé, ni tampoco sé yo predicando aquí arriba cómo voy a reaccionar frente a una situación difícil que supere toda mi capacidad mental, hasta, si le podría decir, hasta mi fe. Lo único que sé es que en este tiempo yo tengo que aprender que Dios es un padre que sostiene y que cuida las 24 horas a sus hijos. Dios cuida. El pensamiento de los discípulos cambió con el tiempo. Ahora quiero llegar al punto central de algo muy particular que el Señor me habló. Perdón, puede sonar muy subjetivo eso. Que creo que Dios puso en mi corazón, en mi espíritu, sobre David. Es extraordinario porque el contexto donde David habla sobre el Salmo 23 es muy fuerte. Nosotros después tenemos la capacidad de hacer, ¿recuerdan las perlitas bíblicas? Perlitas bíblicas de la frase, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y podemos hacer cuadros y colgarlos en la cocina, pero él está en un contexto de persecución, él está en un contexto de estar, hermanos, cuando usted lee el Salmo 23, voy a resumirlo de esta manera. Cuando usted lee el Salmo 23, tiene que saber que usted está leyendo a alguien que todo lo que está escribiendo no lo está viviendo. No lo está viviendo. O sea, él está, ahora nos vamos a meter con esto, pero para que me entienda el contexto. Él empieza en el versículo 1 diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Extraordinario. Ahora, él arranca el versículo 1 diciendo eso mientras lo están persiguiendo. ¿Me entiende? O sea, mientras él está sufriendo, él está hablando algo que era diferente a lo que él estaba viviendo. No es lo mismo decir, Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, desde Hawái, de abrir, de correr el colchón y que abajo del colchón esté todo los ahorros impresionantes y nada te falte, a decirlo de en medio de un desierto, o en medio de la nada, o en medio de la persecución. O sea, David entra en un estado que yo quiero mostrarles hoy, porque me parece muy interesante para ver cómo nosotros a través del Salmo 23 podemos ver cómo Dios cuida y cómo Dios sostiene de manera profunda. Recuerden que no era lo que iba a predicar, pero no sé por qué soy movido a predicar esto. Si ustedes me lo permiten leer desde el versículo 1, por eso decía que me da vergüenza, porque tal vez lo puedan tomar como muy básico, pero si lo desarrollamos juntos en el tiempo que nos queda, quizás encontremos una palabra direccional. El Señor es mi pastor, dice la Nueva Traducción Viviente, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mi fuerza, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre.
Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. David presenta aspectos de Dios que logró reconocer a través de los años. O sea, David no está escribiendo esto solo porque tenía ganas de animarnos a nosotros. Dice, bueno, en el 2023 va a haber una iglesia que tiene unos líos terribles, entonces yo le voy a escribir esto para animarlo. No, él estaba tratando de descubrir algo. Ya usted y yo tenemos que saber esto, que él, aunque hace la comparación con el buen pastor y aunque busque estudios bíblicos y habla de que hace la diferenciación de un pastor porque él fue pastor, que no está mal lo que las personas que entienden escriben, pero veamos el punto revelatorio. No se trata solamente de que como él fue pastor está haciendo un paralelismo, de que su pastorado fue así, cuidando sus animales, los animales del Padre, y él es un buen pastor y sabe cuidar a David en este sentido como oveja, sino también veamos algo muy interesante. David ahí pudiera haber querido escribir estas palabras: el Señor es mi Padre, tengo todo lo que necesito. Pero si él escribe el Señor es mi Padre, es un hereje, porque nadie podía llamar a Dios Padre. Pero la descripción que él hace del Señor es la de un padre, no la de un pastor. O sea, él hace la descripción de un pastor, de que guía a la oveja. Claro, usted ve todo eso. Pero cuando entra para el final, usted se da cuenta que él hace la descripción de un padre. Él tendría que haber escrito: el Señor es mi Padre. Nuestro Dios es mi Padre. Tengo todo lo que necesito porque tengo un Padre que lo posee todo. Él tendría que haber escrito eso, pero la limitación de la religión, la limitación del entendimiento y el no querer ser alguien fuera de la ley de Dios, no pudo o no le permitió escribir lo que debería haber escrito. Pero gloria a Dios por eso, porque el verdadero pastor fue Jesús, es Cristo. Y Él nos vino a enseñar lo que trató de escribir David en el Salmo 23. Entonces Él empieza a describir los aspectos de un padre y nos empieza a poner a nosotros en perspectiva los aspectos de este padre. Él comienza diciendo: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Esto es emocionante para mí, por eso se los predico tan vehementemente. ¿Qué es lo que encuentra Dios? ¿Qué es lo que David, presenta? A un Dios, a Dios como alguien que nunca será vencido por la necesidad. Esto es lo primero que él muestra en el versículo 1, ya que él muestra que la naturaleza de Dios es una naturaleza proveedora. Por eso usted tiene que recordar el libro de Juan en el capítulo 3, en el versículo 16. No es para gente nueva. Usted olvídese qué fue lo que dio Dios. Usted recuerde esto. Por supuesto que es importante lo que Dios dio, lo que Dios dio a su Hijo. Pero usted recuerda esto: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Si usted corta el versículo ahí y arranca la hoja, lo que dio Dios fue lo mejor que Él tenía, que su Hijo. Pero si pudiéramos salir un segundo de esto, vemos que primero aparece la palabra amor y lo segundo después de amor es la palabra dar. Quien ama da. Muestra el Señor de que Dios, al ser un Padre que cuida, por amor da. Así que esto es interesante. El punto de contacto entre tu persona y Dios no es la necesidad. Nunca será la necesidad. No llegaste al camino de Dios porque sufriste mucho. No llegaste al camino de Dios porque la enfermedad que tuviste casi te mata. No llegaste al camino de Dios porque la circunstancia que atravesaste familiar te trajo al camino de Dios. La necesidad parece que fue, pero usted tiene que discernir a través de los años que nadie llega por necesidad, todos llegamos por propósito. Por eso cuando nosotros contamos los testimonios de lo que éramos en el pasado, nos falta contar la parte de lo que entendemos hoy. Cuando usted dice: yo estaba en las drogas y
tremendo los días que vivía, drogándome, no volvía a mi casa, era difícil lo que pasaba. Usted está contando la verdad. Pero el Señor me hizo libre y ahora ya no me drogo más y cambió mi familia. Gloria a Dios por ese testimonio hermoso, y por favor oremos para que muchas personas tengan testimonios maravillosos así, porque así es nuestro Dios. Ahora déjenme decirle algo, ese testimonio está incompleto porque esa persona diría, pero ahora tengo un testimonio más. Dios me liberó de las drogas, me sanó cuando no tenía esperanza, alguien me predicó, llegué al camino y mi vida cambió para siempre. Pero quiero decirles algo, ahora quiero contarles otro testimonio. Yo sigo en Dios porque descubrí que no fue porque yo era drogadicto que Dios me rescató, sino porque Él tenía un propósito eterno conmigo. Salmo 138:8, su propósito se cumplirá en mí. ¿Ve cómo Él dice, bueno, es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la mentalidad de necesidad sigue operando en nosotros. Y nosotros tenemos oraciones después de muchos años de creyentes que son con una mente de necesidad. Por ejemplo, Señor, como me liberaste de las drogas, tú me puedes liberar de esta pobreza. ¿Perdón? ¿Por qué le recordás a Dios de lo que te liberó? ¿Y por qué no orás a Dios como hijo? Señor, soy tu hijo y sé que tu mano de provisión me puede sostener en medio de esta pobreza. ¿Ve? Parece inocente, pero la necesidad es un Dios. La necesidad es un espíritu que roba de la identidad de los hijos la naturaleza de provisión de Dios. Y es interesante ver esto que David habla en el versículo 1, donde dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Hablo rápido también porque quiero respetar los tiempos. ¿Quiere que frene un poco? Está para un café, ¿no? Café, paramos 5 minutos y arrancamos otra vez, porque si vengo a una velocidad, ahora me doy cuenta, estoy como un Scania, que perdió el freno. Miren, es interesante aprender sobre este aspecto de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 8, dice, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que lo pidas. Así que no puedo orar porque necesito algo. Le estoy armando un lío porque usted dice, ¿y ahora cómo oro? Pues yo estaría necesitando que Dios cambie al rebelde de mi esposo. Entonces, ¿cómo oro? Ok, ore para que Dios cambie a el rebelde en su esposo, si usted lo quiere catalogar así, pero ore con una mente de hijo que tiene un Padre eterno que lo cuida y que por consecuencia ese cuidado traerá a tu esposo. No ores como un necesitado. No ores como un necesitado. Porque mire, pastor, lo que pasa es que usted tiene todo resuelto. No es que tengo todo resuelto. Y bueno, pero yo estoy pasando una situación financiera que tal vez usted no está pasando este problema. No, hermano. Yo no tengo ningún problema de mostrarle nuestras cuentas bancarias si usted quiere. No lo hago por cuidado y por respeto. No estamos parados porque, claro, bueno, porque seguramente usted le va bárbaro en la vida. No, hay veces que sufro momentos de profunda incredulidad, pero me tengo que recordar y comunicarle a mi alma que Dios es mi Padre y que yo no voy a orar por necesidad. Porque Dios nunca tendrá conmigo un punto de contacto por la necesidad. Tenemos un Padre eterno que jamás, eso es lo que muestra David, jamás será gobernado por la necesidad. Aparece Jesús y dice estas palabras tan increíbles. ¿Lo estoy aburriendo? ¿De verdad? Tocarlo al que tenés al lado y decirle, comunicáselo a tu cara porque no parece. Si va muy rápido hay que prestar atención. Sí, de verdad. Bueno, mejor. Miren esto por favor. Jesús retoma lo del Salmo 23 y le pone exactitud. Tu Padre, no tu pastor. No el Señor tu pastor, tu Padre. Claro, usted como lo lee, yo como lo escucho, es común, pero a ellos no. Recuerden que los 12 discípulos que estaban ahí fueron los que le preguntaron a Jesús por qué era ciego el muchacho. Tu Padre que está en los cielos sabe lo que necesitas. Y no solo que lo sabe, sino antes que abra la boca.
Hay personas que se quedan emocionadas con eso. Y yo, ay, mi Dios sabe lo que necesito. Pero no están pensando en estas palabras. Miren, están pensando más en la palabra necesidad, escuche, que en la palabra sabe. Y en ese versículo la palabra más importante no es necesidad, es que yo sepa que Él sabe. Cuando una persona sabe que Él sabe, vive en paz. Él sabe, Jesús sabía que Dios sabía. Y por eso le da ejemplos tan tontos. Miren las flores, no trabajan. Miren cómo se visten. Miren los pájaros, no trabajan, pero el Padre les da de comer. Cuando mirás ese ejemplo, es un insulto. No digo que Jesús lo estaba insultando, digo, es un insulto, me estás comparando con una flor, pero la flor no paga alquiler. Me estás comparando con un pájaro, sí, pero el pájaro no paga monotributo. Alquiler, monotributo y todo lo que usted paga, impuesto. El pájaro no puede sacar $200 por mes nada más del banco. ¿Me entiende? Entonces dice, ¿cómo me hace la comparación con una flor y con un pájaro? Porque en realidad Él da un ejemplo que parece tonto, porque lo más importante es que sus hijos deben comprender que Él sabe. Mi Padre, tu Padre, nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Qué bueno es saber en esta noche que Dios sabe lo que está pasando con tu vida. Y Dios es tu Padre eterno que te va a sostener siempre. David encuentra otra cosa. David dice en el versículo siguiente, en verdes prados, escucha esto, en verdes prados me deja descansar. Tenemos unos minutitos, ¿no? Unos minutos. En verdes prados me deja descansar, escuche, me conduce junto a arroyos tranquilos. Emocionante esta palabra. Emocionante, te la está escribiendo un perseguido. Saúl lo quería destruir, está en el medio del desierto, está pasando una situación terrible. ¿Sabe? Él sabía que era el rey porque espiritualmente Dios le había entregado el reinado y está escribiendo como un muchacho que se está escapando. Es como que te digan, sos el presidente de la nación, pero tenés que vivir en una cueva. Hay un momento determinado en tu vida que tendrás que aprender a vivir con las dos realidades. La realidad de que es injusto que siendo dueño de todo tengas que ser perseguido por personas que están debajo de ti. Saúl era rey para los hombres, pero nada para Dios. David era nada para los hombres, pero rey para Dios. Entonces él escribe y dice, los verdes prados en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. David muestra algo que quiero que recordemos todos juntos. Dios es proveedor de descanso. Y Dios, su dirección siempre será hacia un alimento espiritual que nos dé tranquilidad. Por eso hay un montón predicando, este es tu año, se te muere una persona que amas. Este es tu año, te echan del trabajo. Confiese, declare y profetice que lo que no cosechó en 30 años vendrá en 3 meses. Toda la gente grita amén, porque la mentalidad de necesidad te lleva a intranquilidad. Pero la mente de saber que tengo todo lo que necesito porque el Padre sabe, me conduce a saber que Dios es mi paz en medio de la tormenta. Es importante ver esto. Fíjense, recuerde a Jesús. Mire, le hago el paralelismo entre David y Jesús, diciendo en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, vengan a mí todos los que, ¿lo conocen o no? Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pero claro, David entiende una cosa y Jesús la perfecciona. David entiende
Ustedes saben que los discípulos y toda la gente contemporánea a Jesús estaba leyendo, podía leer los salmos. Así que Él viene no a cambiar, sino a darle una eficacia. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Wow, la gente dice: hey, ¿eso no lo escribió David? David no escribió en un salmo de que el Señor nos conduce por verdes prados y nos hace reposar junto a aguas de arroyos. No lo dice, pero ahora Jesús sube la exactitud y Él dice, escuche, David dice: Dios los hará descansar, y Jesús dice: yo les daré descanso. Así que los verdes pastos y el arroyo que David escribe no es un lugar, eso es lo que ellos tenían que entender, es una persona. No, al menos diga wow. Así, yo sé que no es wow, pero para que como que yo me anime más todavía. Ahora Jesús pone y dice: no solo que tu Padre sabe de lo que tenés necesidad, no solo que el Padre venció el poder de la necesidad, sino que tu Padre siempre te proveerá descanso. David entendió que Dios me conduce, pero yo te vengo a decir que hay una persona que vive en tu interior, que se llama Cristo, que es el arroyo y los verdes pastos que te da tranquilidad en medio del dolor. Aleluya. El descanso y la paz. Por eso Isaías profetiza: príncipe de paz, el dueño de la paz, el rey de la paz. Y Jesús toma las palabras proféticas y dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. No le puedo dar la paz de Dios, tengo que darles mi paz, porque la paz de Dios soy yo. Les tengo que dar a mí. Les tengo que compartir mi naturaleza. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Hey, disciernan, no como el mundo la da. Disciernan, no como el mundo la da. El descanso y la paz. Esto es muy fuerte. Por favor, tócalo al que tenés al lado y decirle: si estás por dormirte, no te duermas. El descanso, hey. Mire, yo con esto quiero que veamos juntos, no es contra usted, quiero que veamos juntos hasta dónde tenemos una mente gobernada por la necesidad y hasta dónde hemos descubierto a Dios como Padre. ¿Sabe? Hoy para cualquier creyente tradicional, incluido pastores como yo, incluido líderes de iglesia, incluido gente de 30 años en el camino, la paz es una meta. Y sin embargo, la Biblia nos muestra que la paz es la base. No es la meta. Quisiera tener un poco de paz. ¿Qué te pasa, hermano? Oh, esto es... No, acá tirás un fósforo, explota todo. Quiero tener un poco de paz. Y ahí arranca el hermano: tranquilo, vamos a orar para que tengas paz. Y entonces vení, vamos a orar juntos. Sí, está lloviendo. Gloria a Dios, yo a donde voy llevo lluvia. Es una cosa impresionante. No sé si están pasando una sequía, pero si no, perdónennos. Ahora, si está lloviendo y están pasando una sequía, escuchen esto que interesante. No piensen cómo se van a ir. Oremos, esto está todo controlado. Cuando termino se corta la lluvia. Escuchen, Dios, ¿por qué somos tan débiles espiritualmente? Porque hay gente que lo que tiene que tener como base lo vive como meta. Vamos otra vez. Hay gente que lo que tiene que vivir como base lo vive como meta. ¿Cómo me gustaría que haya paz en casa? Pero pastor, usted sabe, soy el único creyente. Todo alrededor es una lucha terrible. Los Palmeras, el Swing de Santa Fe, todas las cosas. Es una cosa, no puedo. Yo me pongo la alabanza y se escucha el bombón asesino, se escucha qué personaje, se escucha, bueno, no importa los gustos musicales. La paz es alguien, no un momento, no algo, no un lugar, alguien. Por eso Jesús tenía que dormir en la barca en medio de la tormenta, porque Él era la paz. Si Él perdía la tranquilidad en la barca y en la tormenta, no, porque es Jesús, ¿cómo no le va a pasar a Jesús? No, Jesús dice la Biblia, escuchen, Jesús dice la Biblia que tuvo que aprender la obediencia, a obedecer. Jesús tuvo que aprender a obedecer. ¿Usted está escuchando esto?
Jesús tuvo que aprender a obedecer como usted y como yo. Él siendo Dios en forma de hombre tuvo que aprender a obedecer a Dios. Tuvo que aprender a vivir en paz, siendo la paz. Bueno, voy a seguir porque me van a echar. David escribe, después de escribir de que Dios lo conduce, escuche, David escribe, Él renueva mis fuerzas. Diga conmigo esto, por favor, Él renueva mis fuerzas. ¿Lo puede decir con un cachito de onda? Porque si no creo que usted se quiere ir ya y yo me pongo nervioso y se me cae el pelo. Entonces no colabore con la calvicie. Escuche, dice, Él renueva mi fuerza. Diga conmigo, Él renueva mis fuerzas. Ahora, hay una mala oración. Porque ¿qué es para usted que Dios renueve las fuerzas? Que usted está medio débil y que el Señor de la fuerza le dé más fuerza. No, no es lo que la Biblia dice. ¿Qué significa para Dios renovarnos la fuerza? La palabra renovar en este salmo es muy interesante. Porque en el original bíblico significa hacer nuevo. En el original bíblico significa, escuche, hacer joven. Así que renovar la fuerza no es que vos estás así como medio débil y de golpe Dios te da una fuerza y te levantás y salís a predicarle a todo el mundo. No, David descubre algo muy fuerte. Cuando una persona que confía en Dios se le acaban los recursos o las fuerzas para seguir adelante, Dios lo que inyecta en el interior, en el espíritu de la gente, es un efecto rejuvenecedor en las fuerzas. Dios no da más fuerzas. Dios establece una nueva. La palabra renovar no es que Él va a añadir fuerza a tu fuerza. La palabra renovar es que Dios va a añadir algo nuevo, una fuerza nueva a lo que estás viviendo. No, esto es demasiado bueno. Abraza a su hermano, por favor, y dile, dale, papito, renová la fuerza, renová las caras, renová el gesto, renová algo. Mire qué interesante, esta clase de fuerza no es la del sentido humano, sino aquella que proviene del entendimiento, escuche, de quién es Dios y cómo Dios cuida a sus hijos. Hace unos días atrás le compartía a unas personas algo que el Señor me explotó. Le compartía también al grupo de jóvenes, de esos más de 100 muchachos que están escuchando la palabra estos días, le compartía algo que es muy frecuente en la iglesia. Una pregunta que es muy frecuente en la iglesia y que Dios, tal vez usted ya lo sabe, pero para mí fue, la gente viene y te pregunta, pastor, yo quisiera saber para qué nací, cuál es mi propósito, para qué nací, me siento estancado, para qué nací. Y la vez pasada estaba en mi tiempo con Dios y Dios me fue claro, nunca preguntes para qué naciste, sino para quién naciste. Y por favor guarde esto en su corazón. Su oración tiene que ser, Señor, ¿para quién nací? Revélame quién eres. Quiero conocerte mucho más, porque cuando yo entiendo para quién nací, lo primero que voy a entender es que nunca viviré estancado. Lo segundo que voy a entender es que nunca mi vida pasará por esta tierra sin cumplir su propósito. Lo tercero que voy a entender es que la frustración nunca ganará mi corazón, porque sé para quién he nacido. Nací para una persona. Él renueva mis fuerzas. ¿Qué es lo que renueva mis fuerzas? Lo que renueva mis fuerzas es entender para quién he nacido. David escribe y entra al final. El hermano que toca el teclado me podrá acompañar. Quiero terminar, aunque tengo un montón más, porque me quedan la mayoría de los puntos afuera, pero no puedo. Tarifa doble. Domingos y feriados cobro doble. Qué feo sonó eso, una broma, ¿no? No, porque si no te va a creer que a veces uno hace broma y no se da cuenta. Escuche esto, por favor. Dice, David escribe, ¿usted está viendo el progreso? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Un Dios que nunca será vencido por la necesidad.
Él me conduce por aguas de descanso. Un Dios que es proveedor de paz en medio de... Mire cómo Dios tiene una tecnología. Oh, eso, me encanta. Esa canción creo que está... bueno, el piano está tocando solo esa canción, déjala. Igual, tocala si querés. Dios es el proveedor de descanso. Mire cómo nos va llevando. Déjemelo hablar como si fuera Dios. Hijo o hija, yo soy tu Padre eterno que te sostiene y te cuida. Número 1, porque nunca me vencerá la necesidad. Número 2, porque siempre te voy a proveer paz. Número 3, porque voy a poner fuerzas nuevas donde no hay. Y las pocas que quedan, yo no te las voy a multiplicar. Te voy a poner nuevas. Número 4, mire qué fuerte esto. Esto necesito que me prestes atención. Dice el Salmo, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. ¿Qué hace David? Descubre a Dios como protector. Y es interesante notar, présteme atención, que los valles de oscuridad son parte de tu camino. Por favor, prefiero que me odies, pero no que me tomes como un traidor. Los valles de oscuridad son parte de tu camino. Y eso es lo que descubre David. David descubre algo muy poderoso. La fe no consiste en creer que Dios no permitirá que los atraviese. Dios no te ha dado fe para esquivar el valle de muerte. Dios no te dio la fe para eso. La fe no es para eso. La fe no es para andar, y el Señor me lo mostró antes y lo esquivé. Como Messi tirando muñequitos de Francia. La fe no es para esquivar los valles de sombra de muerte. No, muchas personas tienen un conflicto con esto y no deberían tener un conflicto con esto. Quizás un poquito más fuerte sería hermoso, porque me encanta ese acompañamiento. Gracias. Muchas personas tienen un conflicto, pero no deberían. ¿Por qué? Porque quien descubre la naturaleza protectora de Dios en Cristo Jesús, escuche, mire qué ecuación simple. El que descubre la naturaleza protectora de Dios en Cristo Jesús nunca pone los ojos en el valle, pone los ojos en Dios. Nunca. Ay, Dios mío. Nunca. Nunca hablará del paisaje del valle de muerte. Siempre hablará de la bondad de Dios en medio de ese valle. ¿Cómo voy a sostener a mis hijos, pastor? No tengo la más pálida idea. Porque yo tampoco sé cómo voy a hacer con mi esposa para sostener a las mías. Pero cuando cruzamos por valles de sombra de muerte, cuando cruzamos por valles de sombra de muerte, aprendemos que en Cristo Jesús la naturaleza de protección nos enseña a nosotros que nunca la vista podrá estar puesta en el valle. El valle nunca definirá tu vida. Aunque hoy te diagnostiquen cáncer y te mueras al otro día. El valle nunca definirá los argumentos de tu pensamiento. Y si yo me muero, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Perdón? ¿Qué? Resulta que ahora vos tenés que estar presente en tu casa para que Dios siga cuidando a tus hijos. ¿Cómo? No, pongamos las cosas en la mesa. Está bien que no te quiera morir, pero no crea que sos la persona que va a mantener de pie a tu familia. Trabaja, vive y sé responsable para cuidar a los tuyos. Pero mientras trabajes para cuidarlos, también trabaja para que todos los tuyos sepan que Dios es quien cuida de nosotros. Eso en este tiempo y en esta época es muy difícil. Porque cuando uno habla estas cosas, pastor, cuando uno habla estas cosas, la gente cree que uno es un delirante, que como dicen los auténticos decadentes, quieren vivir de tocar la guitarra. Quiere sentarse en el living de la casa, leer la Biblia y que el Señor nos traiga la provisión a la puerta de la casa. Miren, Dios puede hacer eso. Pero cuando uno es maduro, nunca se sentará. Uno de los apóstoles más grandes
de la Biblia, como el apóstol Pablo. Él hacía carpas cuando la tenía que hacer, no tenía la empresa de carpas, la hacía cuando la tenía que hacer, porque él construía las carpas para no afectar la fe de los hermanos, pero después cuando él podía, dejaba de construirla porque no, él invertía el tiempo en Dios porque entendía que su tiempo era de Dios. Ahora, escuche, mientras usted siga viendo el valle, usted nunca verá a Dios. Nosotros nos planteamos con Cecilia, ¿cómo vamos a hacer para que eso estudie? Vivimos en una ciudad que lo más cercano que tenemos para que estudiar es enviarla a una ciudad a 70 kilómetros, alquilarle un lugar para que ella viva, pagarle una carrera que es difícil. ¿Cuánto falta para que mi hija llegue a eso? 1 año. Quiere decir que a partir de marzo yo tengo que empezar junto con mi esposa a ver cómo vamos a hacer para que eso suceda. Pero pastor, Dios lo va a ayudar, sí, pero el proceso lo vamos a cruzar. El proceso lo vas a cruzar. Pero David lo escribió, lo vio. Présteme atención, David lo vio. Aunque ande, esa es la palabra clave. Aunque ande, no aunque viva. Porque el valle de sombra de muerte tiene la capacidad para hacerte creer que ahí vas a vivir y ahí vas a morir. Y David dice, esto es transitorio. Y déjeme darle una palabra profética, por favor, si usted me la recibe en el nombre del Señor. Esto también lo vas a cruzar. Esto que estás pasando también lo vas a cruzar. Y al final del camino verás cómo el Señor se lució cuidándote en medio de la muerte. Déjeme terminar. Tengo mucho más para hablarle. Quiero terminar. No quiero terminar, quiero seguir. Pero voy a terminar, por respeto. David, tengo un escrito para cada frase de él. Pero déjeme terminar con estas 2 últimas. David ya cambia el lenguaje. Dice, me honras. Dice, me honras. ¿Qué aprendimos nosotros en la iglesia? Nosotros aprendimos en la iglesia que tenemos que honrar a Dios. Y sin embargo David se anima a cruzar la línea. Se anima. Dice, yo pongo el pie acá, qué sé yo. Si después me tildan de hereje, que me juzguen. Pero él cruza la línea y dice, me honras ungiendo mi cabeza. Mi copa rebosa. Me honras. Otra vez, contexto, desierto, persecución. La persona más importante de la nación la está persiguiendo. El único pecado que él cometió es haber sido elegido por Dios. Él dice, Dios, me honras ungiendo mi cabeza. O sea, en otras palabras, Dios, qué honra tengo de ser llamado por ti. Qué honra tengo de ser elegido por ti. Y él dice, mi copa, mi ser interior, mi hombre interior, está rebosando. Los apóstoles, en el tiempo de la gracia, dice, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes están ungidos por completo. Ustedes están completos. Ustedes en Cristo están completos, llenos. No hay parte en el interior. ¿Sabe? Yo me animo a creer esto. Un vaso de barro frágil como el nuestro, ungido, si en la soberanía de Dios y en su voluntad es así, los órganos de tu cuerpo pueden ser limpiados de toda enfermedad. Ahora, no lo quiero prometer como alguien que tira palabras de milagros por las dudas. Lo quiero hablar diferente, de una realidad. Si Él dijo, me honras, ungiendo mi cabeza, llamándome, apartándome, mi vida está completamente completa. Entonces yo entiendo esto.
este vaso de barro, como dijo el apóstol Pablo, este vaso de barro no es importante, pero lo termina siendo porque tiene un tesoro. Dios puede sanar tu vida esta noche por completo. En la realidad de Dios, ¿puede pasar o no? Tienen que aprender a vivir las dos realidades juntas. Usted tiene que elegir hacia dónde conduce sus pasos, hacia qué realidad la conduce. Yo me paro en esta noche para decirle, Dios es un Dios eterno, Padre por excelencia, que nunca dejará de cuidar a sus hijos. Que yo no quisiera irme porque quisiera ver en mis hijas cosas que soñamos con mi esposa verlo, pero yo sé y tengo que entender que no es un espíritu de muerte lo que me gobierna, sino que es la vida del Señor que me gobierna, que no es una conversación que daría jamás desde la frustración, sino desde el entendimiento y la realidad de Dios, que si yo hoy me corro y Dios me corre, mis hijas serán cuidadas, mi familia será cuidada, todo será cuidado. Antes pensaba que si yo me moría la congregación se iba a venir abajo. Hoy pienso que tengo vida para disfrutar de la congregación. Y bueno, y termino aquí. Él termina diciendo esto, ¿no? Señor, voy a cambiar el discurso. El discurso que la iglesia entró como loca, todos nosotros, persiguiendo lo que David dijo, me perseguirá. El bien, la misericordia, la gracia. No lo puedo escribir, Señor, porque no sé qué significa esto. La gracia me seguirán todos los días y formaré parte de esta casa eterna donde todos nos reunimos y nos congregamos en tu corazón, no en un lugar. Hermanos, los días son buenos. Los días son buenos. ¿Se quiere poner de pie, por favor? Hay alguien, no se distraiga, este ambiente es precioso, tal vez podríamos adorarlo con eso, puede ser. Hay alguien que en esta noche quisiera venir aquí adelante, no solo para que los pastores puedan orar por usted, sino, mire, tal vez usted puede pasar para que los pastores oren por usted, pero antes que eso, no venga a buscar esa oración, sino pasar aquí para decir, Señor, de una o de otra manera, yo tengo que quebrar este espíritu de autosuficiencia y empezar a confiar. Yo he pasado por lugares, yo lo he hecho muchos años, sin quererlo, donde provocamos que la oración, digo, está bien hacerla, pero donde la oración empieza a sustituir la vida y la realidad de la palabra de Dios. Por eso digo, usted tiene toda la libertad del mundo de pasar aquí adelante. Por supuesto que si no se sienta mal por eso, porque tal vez por lo que digo usted no quiera. Pero si pasa, quiero que sepa algo. La persona que va a orar por usted no va a orar para que Dios le añada algo. Va a orar para que juntos puedan traer o puedan manifestar la realidad de Dios. Dios está cuidando de ti. ¿Podemos adorarlo un segundo, por favor? Levante su mano. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por disfrutarte cuando nadie te puede disfrutar. Señor, ayúdanos a caminar en esto. Queremos vivir en ti. Se anima a los que quieran, pueden hacerlo. Maravilla. Padre, métenos a tu realidad eterna. Padre, yo quiero dar esta palabra. Esto, yo no sé qué significa esto para su vida, pero esto puede ser natural, espiritual, puede ser tan simple como siempre tropiezo con la misma piedra. No lo sé, solo sé que tengo que decir, esto también lo vas a cruzar. Esta congregación también lo va a cruzar. Pero no es porque cruzaste cosas impresionantes. No es David porque mataste a Goliat
lo otro también lo vas a cruzar. No, no importa la victoria pasada, importa que Él es tu victoria. No necesito ver la victoria pasada para recordar que Dios es grande. Necesito verlo a Él para no olvidarme por las dificultades que vivo. ¿Quién es Él? No sé para qué naciste. Descubramos juntos para quién. Que puedas entender para quién naciste, para comprender que nada tiene que ver en tu interior este pensamiento de dolor. Pastor, entiéndame. No puedo entenderte. Y tampoco quiero que me... Pastor, pero lo que estoy sufriendo, lo que viví, no, claro, me duele. Al menos me duele porque entiendo o trato de ver, no entender. El sufrimiento lo veo en tus ojos. Pero no te puedo entender. Y aunque te parezca frío de mi parte, ¿qué te parece si te tomo de la mano? Y como a mí no me está pasando lo que a vos te está pasando, vamos juntos a la única verdad y la única realidad, que es Cristo Jesús, donde Él dice: no vamos a poder evitar este valle, no vamos a poder evitar esta muerte, pero lo vamos a ver a Él. Sí. Espíritu Santo, ministralos ahora a mis hermanos que están aquí adelante, los que están en sus asientos también. Espíritu Santo, ministralos. Que esta sea una noche que entres en descanso. Que esta sea una noche que entres en el ámbito de la paz. Que veas que la paz es el lugar de su corazón. Es Cristo, la persona exacta. Que entres a disfrutar de esta gloria eterna que es Cristo Jesús. Oh, Espíritu Santo.